Hola, bienvenidos a Familias Transformadas, un video más acerca del estudio del libro de Proverbios. Recuerden que estamos en el capítulo 6 y estamos estudiando las 7 cosas que Dios detesta, Dios aborrece. Hoy vamos a ver la número 6 y es el testigo falso que habla mentiras. No cabe duda que la palabra de Dios es clara en cuanto a su naturaleza de no dañar a otra persona. Recordemos que gran parte de las 7 cosas que aborrece Dios viene de lo que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, que son los 10 mandamientos. De los 10 mandamientos que Dios realmente nos dejó, ustedes pueden darse cuenta que 3 de los primeros mandamientos hablan de la relación del hombre con Dios, de cómo nosotros tenemos una amistad y un caminar con Dios. Y los otros 7 mandamientos se relacionan en la vivencia del ser humano con el ser humano. Entonces, creo que es importante tener en cuenta eso. Y pueden irse a Levíticos 19:16, donde Dios prohíbe difundir calumnias o dar falsos testimonios en contra del prójimo. Yo no sé cuántos de ustedes se han preguntado por qué Dios en los 10 mandamientos que nos dejó, los 7 restantes de los 10 mandamientos habla de las relaciones humanas, de la convivencia del ser humano con el prójimo, con otra persona. Yo no sé cuántos de ustedes se han puesto a pensar en eso. Y si Dios dejó eso es porque realmente es muy relevante e importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Mucha gente hoy en día se preocupa mucho por el servicio en una comunidad religiosa. Viven afanados por eso. Yo siempre digo que la gente que va a una iglesia y pues yo asisto a una, me agrada porque pues somos llamados a eso, a vivir en comunión y celebrar el culto al Señor. Pero más que asistir a una congregación, lo más importante es realmente qué es lo que estamos haciendo. Más allá de llenar un checklist de cosas, de cuánto estoy haciendo, cuánto estoy sirviendo, lo más importante es que nosotros tengamos en cuenta qué estamos haciendo con nuestra vida, cuál es nuestra forma de ser con las personas. ¿Realmente estamos siendo transformados? ¿Realmente estamos viviendo eso? Yo veo que en la mayoría de las iglesias yo nací en un hogar cristiano y crecí en un hogar cristiano. Y toda la vida te enseñan a ti muchas cosas acerca del reino de Dios. Y para mí eso es muy valioso, pero resulta que muchas veces no nos enseñan a vivir acá, en la tierra. Estamos acá en la tierra y recordemos que lo que nosotros estamos haciendo en este tiempo es una antesala, una preparación para la eternidad con Cristo. Y si reprobamos el examen, resulta que después de esto de acá, después de partir de la tierra, no hay vuelta atrás. La única oportunidad que tenemos es acá. Y si nosotros no aprendemos a vivir acá, pues olvídate de que vas a llegar a un lugar de paz que es el que nos habla la Biblia. Yo creo que es muy bueno lo que nos enseñan en la iglesia. Ese amor a tener una espiritualidad, pero más que eso, se nos está olvidando muchas veces enseñarle a la gente que vivir acá realmente es un examen. Y si reprobamos el examen, olvídate que vas a pasar a una eternidad gloriosa y en paz.
Por eso debemos tener mucho cuidado de lo que decimos, lo que hacemos, porque es muy fácil caer en una situación y dañar a otro. Ahora, ¿por qué Dios enfatiza acerca de que detesta, aborrece las personas que levantan falso testimonio? Porque realmente hay mucha gente hoy en día que no tiene escrúpulos, ¿no? Hoy en día las redes disque sociales, que yo pues para mí no son tan sociales, realmente mucha gente hoy en día muy de manera fácil hacen daño a otra persona simplemente con el hecho de ganar like para que la gente vea su canal y su canal se vuelva más popular. Tristemente agarran videos de algún mensaje, de algún podcast, de alguna cosa, pero generalmente es con las personas que predican. Entonces, ¿qué pasa? Que agarran una parte del mensaje, una pequeña parte, pero no cuentan, no ven el resto de la historia, lo suben y hacen de como que la persona dijo algo errado. Y empieza la gente sin ninguna precaución, sin ni siquiera averiguar, como les había dicho yo en videos anteriores, a dar opinión de algo que ni siquiera saben. Entonces, ojo con eso, porque eso es difamar y lo más triste es que lo hacen con toda la intención. Pero eso es hablando de las redes sociales. Pero hace unos días yo leí el caso de Glenn Simmons, un hombre de Estados Unidos que estuvo 48 años en la cárcel. Él salió hace poco, realmente porque es famosa esa noticia, porque pues es un hombre que pasó tantos años en la cárcel y se comprobó que no era culpable. Lo condenaron por homicidio. Y resulta que en ese juicio no solamente estuvieron los testigos falsos, sino que hubo también policía que testificó algo que no era real. ¿Ustedes se imaginan todos los años que esa persona vivió en la cárcel? El dolor, toda la tragedia, porque eso trajo consecuencias para su familia. Todos los proyectos, todo lo que perdió realmente de no poder estar él y compartir con su familia. Todos esos sueños, pero más que sus sueños, realmente fue toda una vida destruida. Entonces, Dios dice, cuidado con eso, porque cuando una persona se presta para testificar mentiras en contra de otra persona, dice Dios, tarde o temprano lo pagará. Y si no lo paga en esta vida, obviamente lo pagará en la otra. Es muy fácil agarrar y destruir la vida de una persona. Y qué difícil es levantarse. Lo más triste para este hombre es que sale de la cárcel muy feliz, pero eso también le trajo consecuencias. Él enfermó y no se sabe realmente cuánto tiempo le queda de vida. Y él dice, pero pues al menos salí. Pero la gente no se imagina que una acusación como esa también trae consecuencias en las emociones de las personas y las afecta. Y por eso es que esta persona pues al final terminó enferma. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que si somos dados a ser fácil para juzgar, para criticar, pero no con el ansia de que quedó en una simple crítica, sino de tal manera de llevar a una persona a cometer locuras también con su vida. Hay muchas personas que por difamación terminan haciéndose daño. Y a veces uno piensa que esto solo sucede fuera de la iglesia.
Muchas personas piensan eso, que este tipo de cosas solamente suceden afuera, pero dentro de la iglesia hay cantidad de personas que dañan a otras. Yo no sé, pero es lo más común dentro de las iglesias. Y a veces es por una cosa insignificante, a veces es por envidia, por celos, que para mí hay gente que dice, no, es que tiene celo ministerial. Para mí no existe el celo ministerial, simplemente es una persona celosa y envidiosa, que simplemente están ardidos porque ellos no están escalando o prosperando como la otra persona. Déjame decirte que cada uno tiene su tiempo, pero eso no justifica que una persona dentro de la iglesia dañe a tal punto que difame, y hay personas que les ha tocado salir de una congregación simplemente porque ya no aguantaba más. Y a veces dicen, no, es que esa persona es débil, no aguantó. No, simplemente es que hasta la dignidad le botaron, que la persona pues decide irse. Y a veces los de la misma congregación son los que, en vez de traer personas a la casa de Dios, lo que hacen es echarlas otra vez al mundo. ¿Qué es lo que estamos haciendo como iglesia? Si tú estás en ese grupo de personas que les gusta hablar y difamar a las personas, ten mucho cuidado, porque la Biblia dice que nosotros estamos llamados es para unir y no para dividir. Y si nos gusta el chisme, déjame decirte que por eso el libro de Santiago dejó un capítulo entero para referirse a lo que es la lengua, cómo será en el día del juicio final. Entonces, hay que saber controlarse. Por eso Dios dice que Él dejó el dominio propio y nosotros podemos controlarnos. Yo conozco la historia de un pastor que por unos años fue el presidente de pastores en una gran denominación. Y como es costumbre en esa denominación, que ya cuando los presidentes de pastores terminan un periodo, porque son un periodo de 4 años, que ellos quedan como líderes de toda la congregación, de la denominación, ellos vuelven otra vez a administrar y ministrar una congregación, una iglesia. Y resulta que pues ese pastor terminó su tiempo de presidencia en esa denominación y volvió a administrar una iglesia. Y estando en esa iglesia, una persona le levantó un falso que fue tan tremendamente fuerte que ese pastor entró, primeramente le dio una tristeza, después entró en depresión y a los meses ese pastor falleció porque le dio un infarto. Todos sabemos de dónde se originó. Todos sabemos cuál fue el motivo de que esa persona llegara hasta ese nivel. ¿Hasta dónde puede llegar una mentira? Yo digo que a veces la gente piensa que los homicidas simplemente, o que los homicidas son realmente personas que andan con un arma y le quitan la vida así de manera cruel e inhumana a la otra persona. Pero yo pienso que eso no solamente son los homicidas son los que también con la lengua acaban con vidas de otras personas. Porque ¿cuántas personas han fallecido por causa de alguien que los difamó? Entonces,
hay que tener mucho cuidado. Uno dice, todo empieza por algo pequeño, pero si no se controla, termina en consecuencias catastróficas. Por eso en Mateo 12:36, Jesús dijo, yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña, la religión de tal es vana. Qué tremendo, ¿no? Porque lo que está diciendo el apóstol Santiago acá es que de nada te sirve que ayunes, que ores y que tengas una lista grande de todas las cosas en las que sirves en la iglesia si eres una persona chismosa, si con tu lengua dañas a otros. De nada te va a servir eso. Lo más importante para Dios no es la gran lista que nosotros tengamos, sino cómo nosotros hablamos con nuestra forma de ser. Jesús dijo, por sus obras los conoceré también. Y dice también que el que me ama, dice, hará lo que yo hago, porque yo las obras de mi Padre hago. Y todo lo que Dios hizo mientras estuvo aquí en la tierra, todo fue bueno. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las cosas que nosotros hacemos y decimos, porque realmente de todo lo que nosotros hagamos y digamos, vamos a tener que entregar cuentas. Recordemos que es muy fácil caer, pero levantarse cuesta mucho. ¿Qué les digo yo con esto? Que ese es un mal que sigue vigente en el pueblo de Dios. Y no solamente dentro de la iglesia. Hay familias que se dañan por chismes y cosas que no son ciertas. Si el chisme uniera, sería fabuloso, pero resulta que no une, separa. Y si separa a los hombres, imagínense cuánto más de Dios. Entonces, debemos preocuparnos si nosotros practicamos hablar cosas que no sabemos si son realmente verdad, si no son ciertas. Y aun si fuera verdad, nosotros no tenemos ninguna autoridad ni ningún derecho de seguir agrandando la situación. Porque así como nosotros miremos y tratemos a los demás, nosotros también seremos tratados. Y dice Dios, misericordia quiero y no sacrificio. Pero a veces nosotros nos creemos jueces. Pero realmente lo que Dios está diciendo acá del testigo falso es que por decir mentiras en un juicio o decir mentiras de alguien ha llevado hasta la muerte. Porque Glenn Simmons, gracias a Dios, en el estado donde él estaba, no había pena de muerte. Pero si hubiera estado en otro, lo hubieran llevado a la silla eléctrica por algo que él no cometió. Entonces, ¿cuántas personas son asesinadas y son difamadas y los ha llevado hasta la muerte por algo que no era verdad? Yo creo que es necesario ponerle cuidado a esto. Y si tú tienes un hogar, tienes familia, recuerda que lo que tú haces es carta leída para tus hijos. Los hijos ven y hacen lo que ven hacer a sus padres. Y si nosotros tenemos familia que todavía no se han acercado a Jesús,
ten mucho cuidado, porque nosotros somos cartas leídas al mundo. Nosotros debemos ser luz y no oscuridad. Por eso digo yo que a mí me pueden decir mucho, me pueden hablar de que esa persona es santa, que esta persona es aquí, que esa persona es allá. Pero yo lo que hago es observar a la persona y al tiempo, por su forma de ser, de hablar y de cómo se relaciona con las demás, puedo dar una opinión, puedo dar un concepto y decir realmente es lo que dicen. Pero mientras me reservo mucho. Entonces, recuerden que a Dios no le agrada, porque eso ha traído muchas consecuencias en la vida. Y pues yo no sé ustedes en los países donde están, pero también es muy notorio que la mentira y la difamación la practican mucho los políticos. Cuando van a hacer sus campañas y todo eso para postularse a la presidencia, muchos sin escrúpulos difaman al opositor simplemente por ganar votos. Y muchas veces en las iglesias es lo mismo. Por ganar carisma y por escalar, difaman al que ellos ven que va creciendo rápidamente. Tengan mucho cuidado, porque hay personas que, como dice mi abuelita, mató, comió del muerto y fue a la vela. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que es tan dañina que después de todo el mal que hizo, va como si nada, participa, se sienta a la mesa con el que dañó y aparte de eso, se siente el importante y se cree, mejor dicho, el inocente. Pero muchas veces ese tipo de personas tienen más negro el corazón que un carbón. Entonces, ojo con eso, porque si Dios lo dejó acá, es porque es muy importante. Como les dije al inicio, recuerden que estas 7 cosas que Dios aborrece van ligadas a los 10 mandamientos. Los primeros 3 mandamientos van de nuestra relación con Dios y los 7 de nuestra relación y convivencia con el ser humano, con nuestro prójimo. Y si nosotros no respetamos la vida del que está a nuestro lado, mucho menos vamos a honrar a Dios. Así que les invito a que analicen si están luchando con el chisme, si están luchando con eso, pues ya es tiempo de que des un giro, no de 360 grados porque seguirás haciendo lo mismo, sino de 180 grados, que realmente es como cuando uno cambia de dirección. Todo en la vida es decisión. Todo es decisión y está en nosotros en tener dominio propio. Recuerden lo que dice el apóstol Santiago, que la lengua es pequeñita y es poderosa, pero también la compara como un gran barco y dice, y el piloto maneja un pequeño timón. Entonces nosotros somos ese gran barco y tenemos el poder de manejar y de controlar la lengua. Piénsenlo bien, analícenlo. Espero que disfruten de este video. Enséñenle a sus hijos a ser correctos, éticos, porque todo lo que nosotros hagamos acá son pequeñas semillas. Y esas semillas un día darán frutos, sea bueno o sea malo. Y si nosotros le enseñamos a nuestros hijos que con cosas pequeñas podemos cambiar nuestro entorno,
asimismo cambiaremos nuestro futuro y un día estaremos en el lugar que realmente Dios preparó para todos sus hijos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Dios les bendiga.